En este jueves de cultura y misterios bíblicos vamos a ahondar, vamos a profundizar, vamos a ampliar un poco más acerca de el misterio de la palabra, de esa debar que nos habla la escritura hebrea. Devarim es el libro de las palabras. Ustedes recuerdan, im es el plural, Elohim, plural. Entonces son los dioses, etcétera. Entonces, Devarim, las palabras. Vamos a dar un paso más con respecto a este misterio. ¿Por qué misterio? Hoy hace justamente un año estábamos terminando nuestro Congreso Internacional Los Valientes de David en Cartagena, Colombia. El último mensaje que pudimos ministrar esa noche y madrugada, amaneciendo hoy hace un año, fue justamente un mensaje titulado Di la palabra. Y bueno, pues seguramente hay en esta noche quizás 100 personas que estuvieron en ese congreso, quizás 500, quizás haya 1000 ahora conectados que estuvieron en ese congreso y recordarán este mensaje. Di la palabra, basada en el texto de el siervo del centurión y su encuentro con el Señor Jesús. Aquella famosa sentencia, di la palabra y mi siervo sanará. No soy digno de que entres en mi casa. Una sola palabra tuya, que eres un hombre bajo autoridad, bastará para sanar a mi siervo. Di la palabra y mi siervo sanará. No basta la voluntad de Dios. Dios no quiso que fuera la luz, sino que Dios dijo, dio la palabra, debar. Entonces, Dios no quiso que se separara la luz de las tinieblas, sino que dijo Dios, dijo. Es el poder expresado en la palabra. Y la cosa sucede. Ahora bien, el espíritu religioso que intenta interpretar la palabra espiritual trata de hacer de el espíritu de la palabra un literalismo y repite, como el loro que dice quiere cacao, repite la palabra como una fórmula, como se prepara un ajiaco, un mute, un mondongo, unos frijoles, unas lentejas, con una receta. Entonces, ustedes recordarán unos exorcistas ambulantes, hijos de Etseba, que enfrentando un espíritu de un hombre endemoniado dijeron, en el nombre de Jesús. Y le ampliaron, el que predica Pablo. Y los demonios respondieron a Jesús, pues claro que lo conocemos. La escritura dice que los demonios creen y tiemblan. A Pablo también. Pero el punto es, ¿vosotros quién sois? El punto es, no se trata de una receta en el nombre de Jesús, sino tú quién eres. ¿Cuál es tu identidad? ¿Con qué autoridad estás pronunciando esas palabras? En el Evangelio de Juan encontramos nosotros un texto pues muy impresionante
que dice en el capítulo 7, versículo 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto es lo que decían refiriéndose a Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso es una palabra diferente. No es, cuando decimos una palabra diferente, no es que estuviera diciendo una jerigonza diferente, ¿no? Él hablaba en arameo, que era el idioma del momento, de la región, etc. No se refiere a eso, son las mismas palabras arameas que utilizaba el vecino de la casa de enfrente o el vecino de la casa de atrás. Se refiere a la autoridad con que las decía, el espíritu con que las decía, la capacidad de presentarlas, estructurarlas para poder traer una enseñanza, una exhortación, una revelación. De resto, pues, no es que gramaticalmente fueran diferentes las palabras. Son los mismos, sílabas, fonemas, etcétera, ¿verdad? Hay una identidad de tipo natural. Nosotros, por ejemplo, encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, en el versículo 70, cuando Pedro está negando a Jesús, dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Podían identificarlo por la región, y si era de Galileo, pues esos galileos estaban por ahí como rodeando a Jesús. Además, Jesús citó a un profeta Galileo, a Jonás, y esos como que se entienden por allá. Eso es gente de la misma región. Entonces vienen los regionalismos, la confrontación entre regiones. Ustedes recuerdan el tremendo conflicto que había entre Israel y Samaria, por ejemplo. ¿Ves? Hablando supuestamente del mismo Dios, pero confrontados. ¿Ves? En una región de Colombia donde realizamos muchos congresos, justamente el de Valientes de David, el dialecto característico de la gente del común de esta región de Colombia, que es Cartagena de Indias, omite la letra R, la de rin, renacuajo. Y entonces dice, bueno, vamos a comprar algo, y entonces utilizan la palabra la factura. En una ocasión a un hombre le encargaron que fuera a la carnicería, pero que no se notara que era cartagenero, porque era en Barranquilla. Y la gente de Cartagena y Barranquilla como que tienen su raye. Entonces le dijo que no se note que eres cartagenero, para que no te vayan a dar mala carne, sino de la buena. Entonces, y dijo, ¿y qué hago? Dice, pues pronuncia la R, esfuérzate. Entonces se fue el cartagenero a la carnicería y dice, deme una libra de carne, bien pronunciado. Entonces
Dice, listo, compadre, ya te la preparo, dijo el carnicero barranquillero. Y el cartagenero se le fue la mano y dijo, pero que no esté gorda. Entonces ahí cayó. Fue reconocido como Pedro en el patio de Anás o como Jesús, como un hijo del reino, porque nunca un hombre había hablado así. En días pasados también estábamos hablando del oscuro periodo de los jueces de Israel. Quiero mostrar, pero seguimos con la línea, por supuesto, de la palabra y el misterio de la palabra, pero mostrando cuánta cosa torcida y oscura hay. Pero como dijimos en alguna ocasión, Dios escribe recto en nuestros cuadernos, en los cuadernos de nuestra vida, aunque esos cuadernos tengan los renglones torcidos. Entonces, por eso es que dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Un juez, que el octavo de los 14 jueces de Israel, fue Jefté, que está citado ahí en el libro de los Hebreos, pues como uno de los paladines de la fe. Jefté era de Galaad y era hijo de su padre Galaad, pero no era hijo oficial de la casa de Galaad, sino que lo tuvo con una mujer ramera. Entonces Jefté era extraoficial. La mujer de Galaad le dio hijos que cuando crecieron echaron a Jefté de la tierra, de la casa, de la finca y le dijeron, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de una mujer ramera. Y entonces Jefté se fue y bueno, se hizo como David. En esa época esa era una modalidad. O sea, se hizo bandolero, se hizo guerrillero, se hizo paramilitar, se hizo su organización al margen de la ley y habitó en tierra de Tob. Dice que se juntaron con él hombres ociosos que salían con él. Ociosos eran personas que estaban sin trabajo y él organizó su grupo paramilitar. Entonces, este es Jefté. Y bien, con el paso del tiempo, los amonitas hicieron guerra contra Israel y los ancianos de la tierra de Galaad, de la tierra de su padre, o sea, incluidos sus hermanos, hijos de su padre, pues no tenían fuerza militar para enfrentar a los moabitas. Entonces dijeron, pues vamos a traer al grupo guerrillero o paramilitar de Jefté, que estaba por ahí, en el monte. Entonces fueron y le dijeron, venga, para que sea nuestro jefe militar y peleemos contra los hijos de Amón. Y entonces él les dijo, pero ustedes no eran los que me aborrecían y no me echaron de la casa de mi padre. Ahora, cuando están en la desgracia, ahora sí me están buscando. Y entonces, no, pues nada, ya pasó y jijiji, jajaja, jojojo, vamos y peleas. Y, y entonces, bueno, si ganamos, te nombramos nuestro comandante, nuestro caudillo, lo que la Biblia llama juez. Entonces, él dijo, ¿seguro? Yo sí, se juramentaron y dijo, bueno, nos vamos pues a quitar el problema. Entonces, Jefté, pues fue juez, no porque Dios lo hubiese llamado, como llamó a algunos jueces, sino porque lo llamaron sus hermanastros.
Bueno, pero eso no es el punto. El llamamiento, pues, si no hay llamamiento, ¿cuántos pastores hay sin llamamiento? Porque no puede haber un juez sin llamamiento. Bueno, entonces está Jefté y entonces él inicia primero conversaciones, diálogos de paz. Y les dice, mire esto y aquello, y los moabitas, no, 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 ustedes son los israelitas, son unos perversos y no sé qué, y nos están quitando la tierra y no sé qué. Y entonces Jefté le suelta pues un argumento muy tremendo. Y es que todos los pueblos tienen sus dioses y todos los dioses le dan tierra a su gente. Y entonces él les dice, en el versículo 24 del capítulo 11, le dice Jefté al rey de los moabitas, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. O sea, ¿de qué se extraña? Ustedes tienen su Dios y, su Dios les da tierras. Nosotros también. Y el nuestro también nos da tierras. Y entonces, bueno, ese por ejemplo es un argumento muy interesante para un juez de Israel, ¿no? Nunca le dijo, porque nosotros estamos en el nombre del único Dios verdadero, que no hay más dioses que Él, no, sino, pues, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Ustedes tienen tierra porque su Dios les ha dado tierra y nosotros también. Bien, entonces el punto es que el rey moabita no quiso por ningún motivo y dijo no, guerra. Y entonces Jefté dice, bueno, esto toca pues con la ayuda de Dios, porque solo no se puede. Entonces hizo un voto y le dijo a Dios en su voto, si gano esta guerra contra los amonitas, dice, lo primero que salga de mi casa, cuando yo regrese victorioso, te lo ofrezco en holocausto. Entonces dicen los intérpretes que cuando él llegaba a la casa, lo primero que salía era alguna de sus mascotas, los perros o algo. Entonces él pues, sí, sacrifica un perro, lo cual pues ya de suyo es extraño, ¿no? Y ofrecerle un perro a Jehová. Pues, en fin. Y entonces se fue a la guerra y ganó. Y dice que cuando volvió a su casa, la primera persona que salió a recibirlo cantando y danzando y con pandero fue su hija, su única, ¿sí? Así como Isaac de Abraham, su uno. No tenía sino una hija. Y cuando él la vio se puso a llorar y dijo, ay, hija, hija, me estás causando dolor porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Y entonces ahí viene pues una descripción de un diálogo muy interesante, supuestamente muy comprensivo por parte de la hija, que le dice, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses para que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. ¿Ah? Deme 2 meses para llorar virginidad. Bueno, las hermanas que estén escuchando esto, que estén vírgenes, ojo, hay un mensaje oculto. Esto no es peshat, pero de todas maneras leamos la palabra. Entonces él dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Ella fue con sus compañeras
y lloró su virginidad por los montes. Hágame el favor, qué costumbre. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho. Bonito, ¿no? La mató, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. La lloraban, la endechaban. Bueno, hasta ahí pues lo que nosotros vemos es que la hija fue muy valiente y Jefté pues cumplió su palabra. El asunto es que la palabra de Jefté estaba absolutamente en contravía contra la palabra de ese mismo Jehová Dios a quien él le había hecho voto. Voy a leer lo que está escrito en el libro justamente de las palabras de Barim, Deuteronomio, en la segunda ley, capítulo 12, versículos 29 a 32. Dice así: Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Entonces está clarito diciéndole cómo sería de bárbaro lo que hacían en esas naciones que sacrificaban sus hijos a los dioses de ellos. No vayan a ser así. Y él, listo, y se la sacrificó. Bueno, no sé por qué, si Abraham fue detenido por el ángel de Jehová, porque aquí no. Tal vez porque en el caso de Abraham, Dios fue el que había pedido que hiciera ese sacrificio y después lo detiene. En cambio aquí es un voto. Pero Pablo estaba en ignorancia y fue llamado a misericordia. Aquí vemos que indudablemente Jefté no conoce la palabra de Dios, no conoce la ley. Es juez de Israel sin conocer la palabra de Dios y sacrifica a su hija y la ofrece en holocausto. Olor grato a Jehová. Y sucedió. Bueno, y ahí tenemos suficiente misterio, pero aún voy a contarles un poco más. Entonces los efraínitas, o sea, los de la tribu de Efraín, le dijeron a Jefté que por qué había hecho guerra contra los hijos de Amón y no los llamó. Entonces estaban furiosos y le dijeron: vamos a quemar tu casa contigo. ¿Por qué? Porque Jefté ganó. ¿Por qué querían ir? ¿Por ser valientes? No, porque había botín de guerra. Estos son problemas económicos. Y entonces, bueno, empezaron ahí el rifirrafe y el jalajala y el bugalú y tra. Y entonces se enfrentaron la gente de Jefté, que son gente de Jefté, era de la tribu de Manasés, de los galaditas, contra los efraínitas. Y la gente de Jefté derrotó a los de Efraín.
Y, y entonces los galaditas tomaron las riberas del río Jordán. El río Jordán, pues, ¿cuál otro? Y cuando los que lograron escapar de la tribu de Efraín querían pasar, los de Galaad les preguntaban que si ellos eran de la tribu de Efraín. Entonces ellos decían, no, no, no. Entonces, como el cartagenero que pidió que la carne no estuviera gorda, entonces los de Galaad les decían, bueno, entonces digan Shibolet. Entonces los de Efraín no podían pronunciar la sh, ¿ves? Porque las regiones tienen sus características fonéticas y decían Sibolet. Tenían que decir Shibolet. Ellos decían Sibolet porque no podían pronunciarlo bien. Y entonces los cogían y los degollaban ahí, a la orilla del Jordán. Ese era el bautismo. Digamos, estos eran los primeros bautistas antes de Juan. Y mataron 42,000 de sus hermanos de Israel haciéndoles decir la palabra. Los podían distinguir por la palabra, como Jesús se distinguió por la palabra, como pudieron señalar a Pedro por la palabra, como estos exorcistas ambulantes que aunque dijeron en el nombre de Jesús, que suena bien, ¿con qué espíritu están diciendo eso? ¿Ves? Entonces, esta es un pedacito de historia de la tribu de los galaditas, los rubenitas. Entonces, aquí en la tierra colombiana sucedió un caso muy similar. Ya ha sucedido en muchas partes del mundo que se busca una palabra para poder identificar al adversario. Y en la guerra contra España, entonces el santo y seña era Francisco para los criollos. Entonces decían, le pasaban un papel con el nombre escrito y en criollo se dice Francisco, pero quien venía de la península ibérica pues decía Francisco. Y entonces, a ver, lee aquí, Francisco. Entonces, degollado. ¿Ves? Porque el español no puede decir Francisco, así como el criollo no puede decir Francesco. Y bueno, esto ha sucedido, pues bueno, hay muchas anécdotas en muchas regiones, en el Pacífico Sur, después del ataque japonés a Pearl Harbor, bueno, se infiltraban los japoneses en los campamentos americanos camuflados, pues, porque nosotros los occidentales vemos muy iguales al japonés, al chino, al filipino, al malasio, al vietnamita, bueno, todo lo que sea como amarillo y con los ojos rasgados, los vemos iguales, pero son muy, 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 muy diferentes. Pero si no estamos acostumbrados, entonces vemos una sola raza. Pero hay muchas culturas, muchas lenguas, muchas religiones y muchas diferencias de genotipo. Bien, entonces se metían los japoneses con uniformes filipinos y decían que eran rebeldes filipinos. Entonces los japoneses tenían el mismo problema del cartagenero con la R. Pero el asunto es que la pronunciaban, la metían en todo. Así como el norteamericano
tiene ese problema con la R en español que saber, yo entender, ¿no? No dice no puedo entender, sino entender. Entonces, porque es un que se está usando todo el tiempo. Entonces el japonés siempre mete la R y le hacían pronunciar un santo y seña, Lollapalooza o Lollapalooza. Y entonces él le metía la R, decía Lora Palura, y ahí se moría el japonés. Porque el filipino sí puede pronunciarlo, el japonés no. Es, bueno, metiéndole un poco de fonética también al arte de la guerra, y fue así como murieron 42,000 de israelitas ahí por mano de sus hermanos de Galaad. Bien, ¿cómo nos podemos dar cuenta y podemos concluir? La palabra nos puede marcar la diferencia. Tú puedes estar diciéndola gramaticalmente correcta, bíblicamente correcta, pero no con la fonética del espíritu correcto. Y entonces, por eso puede ser que muchas oraciones no hayan tenido respuesta, muchas bendiciones se hayan detenido, porque simplemente estás cumpliendo con la gramática fonética de la religión, pero no con el poder del Ruach Hakadosh que Dios te dio, el Santo Espíritu de Dios. Entonces, está en tu boca. Si soplas suavemente un fuego, lo avivas. Si soplas fuertemente el mismo fuego, lo apagas. El poder de avivarlo o de apagarlo está en tu boca. Vamos a seguir profundizando, por supuesto, porque pues la palabra es lo que nos da la semejanza con la divinidad. Por lo tanto, nunca terminaremos este tema. Siempre avanzaremos y profundizaremos, pero conoceremos y proseguiremos en conocer. Es un tema de una profundidad a la N. Muy bien, sin más, estamos terminando un poco más la claridad sobre estos misterios y sobre Israel y sus jueces. Maravilloso. Buena noche para todos, felices sueños.